Versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. En la palabra hebrea aquí es Yeladim. En vez de jóvenes utiliza el hebreo la palabra Yeladim, y Yeladim indica que es niños. O sea, en otras palabras, está diciendo aquí el escritor que estos jóvenes amigos de Roboam que se criaron con él eran niños. En otras palabras, eran muy inmaduros. Pero Roboam, como eran sus amigos, va y le pide consejos. Versículo 9. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esa es la respuesta que le dieron los jóvenes, aconsejando al rey Roboam, hijo de Salomón, que iba a gobernar sobre 12 tribus. Pero ¿qué ocurrió? ¿A quién le hizo caso Roboam? A los jóvenes. A los jóvenes. Y no hizo caso a los ancianos. Neciamente Roboam siguió el consejo de los chicos y pagó un alto precio por ello. ¿Cuál fue el precio? Vamos al versículo 23. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: 24. Así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel, las 12 tribus, se dividieron. Roboam pudo gobernar sobre 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, y las otras 10 tribus no querían, ¿cierto?, la respuesta que había dado el rey Roboam de que no iba a cambiar nada, al contrario, iba a ser más duro el yugo. El pueblo se dividió, y en esa división las 10 tribus, ellos buscaron un nuevo rey. Y aquí está el personaje principal de esta mañana: Jeroboam. Es el rey que las 10 tribus eligieron. Y este Jeroboam, vamos a ver por qué cometió errores. Porque alguien podría decir: bueno, Jeroboam, ¿quién es Jeroboam? ¿Dios estaba con él o no estaba con él? Vamos a ir viendo algunas cosas. Vamos a ir sin perder el capítulo 12, vamos a ir al capítulo 11 de Primera de Reyes, los versículos 29 al 33. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías,
silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y Quemos, dios de Moab, y a Maloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Esta historia del capítulo 11 es previa ya a la pregunta: ¿estaba Dios con Jeroboam? ¿Estaba Dios de parte de Jeroboam en este nuevo reinado? Porque en el pueblo de Dios iban a haber dos reyes. Roboam, por un lado, que tenía a dos tribus, Judá y Benjamín, y Jeroboam, que tenía las 10 tribus restantes. Entonces la respuesta, si Dios estaba con Jeroboam, la respuesta es sí, de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Qué pasó con Ahías? El profeta le dice que Dios se comunica, ¿cierto?, a través del profeta, y le dice a Jeroboam que va a estar a cargo de 10 tribus. Es una promesa de parte de Dios. Y el primer error que cometió Jeroboam fue desconfiar de Dios, pese a que él, como rey de los pueblos del norte o de las tribus del norte, él como rey dudó y desconfió de Dios. El punto principal: Dios le había prometido a Jeroboam que gobernaría sobre 10 tribus de Israel. Volvamos al capítulo 12 y leamos el versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Cuál era la preocupación de Jeroboam? Estando con las 12 tribus, a las 10 tribus, reinando, la gente de Israel todavía iba a Jerusalén a adorar a Dios. Ellos iban a Jerusalén. Entonces, él decía: no, si esta gente se me va, van a volver y van a querer al otro rey, a Roboam. Entonces, el primer error cometido por Jeroboam fue desconfiar de Dios, y es tal vez uno de los primeros errores que tal vez el pueblo de Dios hoy en día esté cometiendo, que pese a las promesas del Señor, el pueblo esté yendo en otra dirección. En esta breve declaración del versículo 26 vemos el primer error grande. Jeroboam no confió en la palabra de Dios. Él no tenía confianza de que Dios fuera fiel a su promesa. Él estaba preocupado por el pensamiento de que esas mismas tribus lo eliminarían y regresarían, ¿cierto?, a Roboam como rey. Es un error que en la historia bíblica cometieron muchas personas. Por ejemplo, Judas, estando con Jesús, ¿cierto?, él conoció, vio, escuchó, fue un testigo ocular de las cosas que hacía Jesús, pero él se fue en la dirección equivocada.
él pensó que Jesús, ante la aprehensión en ese momento, iba a mandar a buscar a sus ángeles, iba a derrotar a los romanos, iba a tener un reino terrenal. Pues no confió Judas en Jesús. El pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, 40 años vagaron por el desierto, desconfiando constantemente de Dios. Y también vemos la desconfianza de Adán y Eva. Los condujo a ceder a la tentación de la serpiente. ¿Qué sucede hoy con el pueblo de Dios? ¿Qué ocurre con ustedes y conmigo? El Señor nos ha entregado promesas. Sin perder Reyes 12, vamos a ir a Segunda de Pedro, el capítulo 1. El segundo libro de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 4. Promesas del Señor para nosotros hoy, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos otras promesas. Una de las más valiosas es que el Señor no nos va a abandonar, de que tiene un plan maravilloso para nuestras vidas y que Él volverá y nos llevará a ocupar el lugar que nos ha preparado. San Juan 14, un texto conocido por todos nosotros. San Juan, el capítulo 14, los versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra promesa que nosotros tenemos hoy en día, así como Jeroboam tuvo la promesa que Dios iba a estar con él, pese a tener las 10 tribus separadas de las otras 2, habiendo 2 reyes, pero Dios iba a estar con él. Y Jeroboam comenzó a preocuparse porque pensaba que la gente se iba a ir al otro lado. ¿De qué modo reaccionamos cuando nuestra vida afronta desafíos y dificultades? ¿Dudamos de las promesas de Dios como Jeroboam? ¿O tenemos confianza y paz porque sabemos que Dios ha prometido ser fiel a su palabra? Siempre que dudemos de las promesas de Dios, estamos avanzando en la dirección equivocada. Si tú y yo no creemos en estas promesas, estamos avanzando en la dirección equivocada. Un segundo error grave de Jeroboam es la ansiedad que tenía por el futuro. Como no confiaba en la promesa de Dios, llegó a estar angustiado por lo que ocurriría. Volvamos a Primera de Reyes 12, versículo 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Él estaba preocupado por lo que iba a suceder, estaba preocupado por el futuro. Se había olvidado de la promesa del Señor. La equivocación
de estar excesivamente preocupados acerca del futuro no se limita al tiempo antiguo, también es parte de nosotros hoy. Nos preocupamos por el futuro y esa preocupación es válida, pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces esa preocupación es tanto que parece que lo único que debiera importarnos es qué va a pasar con el futuro, por ejemplo, de nuestros hijos. ¿Terminarán la universidad? ¿Se casarán con buenas personas? ¿Estarán dentro de la iglesia? Nos preocupamos por el futuro y debiéramos preocuparnos por el presente. Habíamos ido a visitar a un apoderado, católicos, todos en la familia, y le preguntamos, o sea, les hicimos con el capellán, fuimos, les hicimos la pregunta de qué pasaría si su hija quisiera bautizarse. Entonces la mamá decía, no, yo espero que mi hija cumpla 18 años para que ella decida. Entonces uno en realidad comienza a preguntarse, ¿qué pasará si ella tiene 13 ahora? ¿Qué pasará en los próximos años? ¿Será que tenga que cumplir 18 para decidir por Dios? Bueno, con la señora tratábamos de explicarle qué es lo que quería Dios de ella. Entonces esa preocupación por el futuro, por las cosas de Dios, a veces las dejamos en tercer o cuarto lugar. Las cosas del mundo son más rápidas. Por ejemplo,